Buenos días, amigos y amigas. Qué gusto, como siempre, saludarlos desde los Estados Unidos y también desde Bolivia de forma simultánea aquí y allá. Como siempre, pues nosotros muy felices de estar con ustedes todos los días. Hacemos una transmisión simultánea desde los Estados Unidos y desde Bolivia. Y desde Bolivia está con nosotros Miroslava Fernández, que en instantes más ya ingresa a esta transmisión. Y contarles de que en las últimas horas hubieron muchas novedades, están pasando muchas cosas relacionadas justamente al tema de inmigración aquí en los Estados Unidos. Donald Trump había anunciado un cese, un descanso a las redadas, todo daba a entender de que iba a haber una pausa. Sin embargo, en las últimas horas lo que hemos visto es que se han intensificado estas redadas, incluso en aquellos sectores donde se había anunciado habría una pausa, en restaurantes, en hoteles, e incluso se hablaba de que los trabajadores que se dedican a la producción en el agro, los que trabajan en agricultura, iban a tener algún trato especial. Sin embargo, eso no ha pasado. Ayer, el lunes, justamente hubieron redadas, se informa, en California, incluso en lugares donde supuestamente debía haber una pausa. Nos vamos a los comerciales. Y al volver ya estaremos con la información también de lo que está pasando en Oriente Medio, la tensión que se vive entre Israel e Irán. Lastimosamente los bombardeos y los muertos no han parado desde la misma. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. Latinos, el país que construimos. El ministro israelí Benjamín Netanyahu sugirió el lunes que asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pondría fin al conflicto entre los dos países archienemigos. No va a escalar el conflicto, va a terminarlo. Hemos tenido medio siglo de conflicto propagado por este régimen que terroriza a todos en Oriente Medio, que ha bombardeado los campos petrolíferos de Aramco en Arabia Saudita, que está difundiendo el terrorismo, la subversión y el sabotaje por todas partes. Esa es la guerra eterna que quiere Irán y nos están llevando al borde de una guerra nuclear. Poco después, en una conferencia de prensa, Netanyahu dijo que Israel está eliminando a los líderes militares de Irán uno a uno y que su país está cambiando el rostro de Medio Oriente con su campaña contra Irán. El conflicto más reciente entre los dos países empezó el viernes cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán con el objetivo declarado de evitar que se dote de armas nucleares.
la República Islámica respondió atacando varias ciudades de Israel. Después de décadas de guerra indirecta y operaciones puntuales, es la primera vez que los dos países se enfrentan militarmente con tanta intensidad. Irán lanzó el lunes nuevos misiles contra varias ciudades de Israel. La República Islámica respondió así a los bombardeos israelíes que alcanzaron el territorio iraní por cuarta noche consecutiva. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, celebraron el éxito de los ataques y anticiparon que continuarán con operaciones eficaces y más devastadoras contra objetivos vitales israelíes. El ministro israelí de Defensa advirtió que los pobladores de Teherán pagarán el precio por los ataques iraníes contra civiles de su país. Recibimos 3 alertas e inmediatamente entramos en el refugio con mis 5 hijos y el perro. Cerré la puerta y al cabo de unos segundos escuchamos un estruendo muy fuerte. Todo el refugio tembló, el edificio tembló y las puertas de acero de la ventana temblaron. El conflicto empezó el viernes, cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán, con el objetivo declarado de evitar que su enemigo se dote de armas nucleares. Después de décadas de guerra indirecta y operaciones puntuales, se trata de la primera vez que ambos países se enfrentan militarmente con tanta intensidad. Los ataques israelíes del lunes estuvieron dirigidos a varios puntos a lo largo de Irán, después de bombardear la capital, la ciudad sagrada de Mashhad e instalaciones militares en el oeste del país. El ejército israelí reivindicó haber destruido un tercio de los lanzadores de misiles tierra-tierra en el país. Golpeamos más de 20 cuarteles generales del ejército iraní y de la fuerza Quds. Los ataques de Israel desde el viernes han apuntado, entre otras infraestructuras, al centro de enriquecimiento de uranio de Natanz en el centro del país. Irán instó a los países europeos a trabajar para poner fin a los bombardeos israelíes en su territorio. Nuestra expectativa natural de los países europeos en las circunstancias actuales es que se centren en detener la agresión, responsabilizar al agresor y condenar las acciones de este régimen contra las instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que la parte subterránea de la instalación nuclear de Natanz, donde se sitúa la principal planta de enriquecimiento de uranio, no fue alcanzada por los bombardeos. El nivel de radiactividad fuera del sitio de Natanz se ha mantenido sin cambios y en niveles normales, lo que indica que no hay impacto radiológico externo a la población o el ambiente por este evento. El Ministerio de Salud iraní reportó el domingo que los ataques de Israel desde el viernes han dejado al menos 2 centenares de muertos y 1 millar de heridos. Del lado israelí, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu subió el lunes el balance de víctimas a una veintena desde el viernes, incluyendo una decena de personas que murieron el lunes. Bien, así están viendo justamente estas imágenes que pues preocupan a todo el planeta. Así está el conflicto entre Israel e Irán. Estas son imágenes de la víspera, los bombardeos, los misiles están haciendo impacto ya en ciudades pobladas por la población, que en muchos casos no tiene nada que ver en este conflicto, como siempre lo hemos hablado. Y ya está con nosotros, como es habitual, mi colega Miroslava Fernández. Miroslava, buenos días. Qué gusto, como siempre, saludarte desde los Estados Unidos. Un placer. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, hoy es otra jornada más, una jornada que, como habíamos escuchado anteriormente, desde el viernes que estamos arrastrando estas imágenes de lo que implica, ¿no?, una confrontación tan fuerte entre estos dos países y, obviamente, la situación que conlleva al sufrimiento de los habitantes, ¿no? Hay muchas personas que están ya empezando a hacer un recuento de todos los daños, de todas las bajas que se han presentado en los últimos días, y también ha habido imágenes un poco grotescas
grotescas, podría decirlo yo. Por más que exista una enemistad entre un país y otro país, aparecieron también videos en los cuales observábamos de países vecinos que se alegraban de este tipo de ataque, de este tipo de violencia, del uso de este tipo de armas. Puede existir una rencilla con un vecino mío en un barrio, digamos, en una vecindad, pero eso no implica que yo me tenga que alegrar porque se está incendiando su casa. Bueno, es mi forma de pensar, ¿no? Aquí existen unos extremismos realmente muy fuertes que estábamos observando también en esos videos. Sí, es una pena lo que a veces pasa, ¿no? Las reacciones, cómo el ser humano, pues, muestra sus sensaciones ante el dolor ajeno. Pero algo que circuló, te cuento, en las redes sociales con mucha fuerza fue este video. Quiero que lo veamos en plena transmisión en la televisión iraní. Justamente se produce el bombardeo de Israel y capta de esta manera esta imagen. Un bombardeo israelí alcanzó el lunes el edificio de la radiotelevisión de República Islámica de Irán, IRIB, lo que interrumpió inmediatamente la transmisión en vivo. La explosión ocurrió mientras una presentadora hacía un directo en la televisión criticando a Israel. Irán condenó el ataque, calificándolo de acto perverso y crimen de guerra, y llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar para impedir más ataques israelíes contra el país. La masiva campaña aérea israelí contra Irán ha matado altos cargos del régimen iraní, incluido el jefe de los Guardianes de la Revolución y el jefe del Estado Mayor del Ejército, así como 9 científicos del programa nuclear. Tanto Israel como los países occidentales acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega al tiempo que defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil. Un bombardeo israelí alcanzó el lunes el edificio de... Ahí, miren, ahí está la imagen, cómo tiene que salir la presentadora, prácticamente tiene que escapar porque está en plena locución y ahí empieza a caer el edificio. Bueno, la televisión lo captó porque estaba en una transmisión en vivo, Miroslava. Bien, así estamos mirando estas imágenes. Ahora sí. De cómo sí, no, además que fue justamente cuando ella hacía la transmisión, como tú lo dices, y se observa, ¿no es cierto?, cómo el misil está cayendo precisamente en la televisora. Entonces quiere decir que había un objetivo claro y específico respecto a lo que implicaba esto, ¿no? Sí, los ataques de Israel se han caracterizado prácticamente por tener objetivos claros. El monitoreo es muy fuerte de cómo se está distribuyendo, si vale el término, este tipo de artefactos bélicos, y es por eso que incluso ha hecho un recuento de cómo se está llevando a cabo el mismo bombardeo. Algo que ha llamado la atención a propósito de Israel e Irán es justamente esta declaración del primer ministro de Israel, que habla de la manera más tranquila, por así decirlo, de que el objetivo debería ser eliminar, lo dijo así públicamente en la televisión, al líder iraní. Yo no sé hasta qué punto llega la confrontación misma, que tengas que decirlo de esa manera en la televisión. Veamos lo que decía Benjamin Netanyahu en la víspera, el primer ministro de Israel, que lo decía abiertamente: hay que eliminar al líder iraní y va a bajar la tensión, lo decía la voz de Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sugirió el lunes que asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pondría fin al conflicto entre los dos países archienemigos. No va a escalar el conflicto, va a terminarlo. Hemos tenido medio siglo de conflicto propagado por este régimen que aterroriza a todos en Oriente Medio, que ha bombardeado los campos petrolíferos de Aramco en Arabia Saudita, que está difundiendo el terrorismo, la subversión y el sabotaje por todas partes. Esa es la guerra eterna que quiere Irán y nos están llevando al borde de una guerra nuclear. Poco después, en una conferencia de prensa, Netanyahu dijo que Israel está eliminando a los líderes militares de Irán uno a uno y que su país está cambiando el rostro de Medio Oriente con su campaña contra Irán.
El conflicto más reciente entre los dos países empezó el viernes cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán con el objetivo declarado de evitar que se dote de armas nucleares. La República Islámica respondió atacando varias ciudades de Israel. Después de décadas de guerra indirecta y operaciones puntuales, es la primera vez que los dos países se enfrentan militarmente con tanta intensidad. Bien, ahí estábamos viendo estas imágenes y bueno, no sé qué sensación te causa, Miroslava, el hecho de que se hable así tan abiertamente de objetivos militares, como si fuera, alguien diría, como si fuera ir a comprar pan para anunciar que van a eliminar gente. Yo te decía precisamente el viernes, me sorprendió muchísimo, ¿no es cierto?, que haga una especie de sondeo Putin en su red social de X, si consideraban que esto ya era el inicio de una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces hay esos chistes, ese humor negro que existe en Europa, que asegura, por ejemplo, que esta tercera guerra mundial no la estaría iniciando los alemanes. Hacen unos cómics muy burdos donde se habla precisamente de esta posibilidad de que se estaría abriendo una puerta a una nueva etapa bélica. Una etapa bélica que sin duda pone en vilo, ¿no?, a todo el mundo, no solamente a quienes conviven en las cercanías, a vecinos de esos países, sino también a todo el mundo, porque los efectos son mundiales. Y hay un video precisamente que habla dónde existen enfrentamientos. Fíjate, Gaza, Israel, Palestina, Líbano. Después de ahí pasa precisamente a lo que es Irán cuando está atacando a Israel. Tenemos también a otros países como por ejemplo Ucrania con Rusia. Ahí también existen estos enfrentamientos bélicos. En la India con Pakistán, tenemos a China con la India. Es impresionante, ¿no? Bangladesh, y también tenemos a Corea del Norte, Corea del Sur. Ese es más o menos un mapa de cuál es la situación actual de enfrentamientos entre países que existe al otro lado del mundo, ¿no es cierto? Es triste, pero la situación es así, es esto lo que estamos viviendo, es lo que está pasando ahora. Sí, es un tema... mira, esta nota que quiero mostrar tiene mucha relación porque se habla de una nueva carrera armamentista en el mundo. Hay un instituto que se dedica justamente a analizar. Este gráfico que nos has pasado, este video, es sumamente didáctico, por ponerle algún término, de cómo está la tensión en el planeta. Y a propósito de ello, veamos lo que dice el instituto. Este instituto es muy famoso por analizar y hacer evaluaciones constantemente. Y gracias a la televisión alemana tenemos esta nota. Una nueva carrera armamentística nuclear se ha abierto. Así lo advirtió el lunes en un informe el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Ello luego de que las principales potencias nucleares, especialmente Estados Unidos y Rusia, que representan alrededor del 90% de las reservas mundiales, emprendieron la modernización de las armas existentes y agregan nuevas versiones. Desde el fin de la Guerra Fría en general, las antiguas ojivas fueron desmanteladas más rápido que el despliegue de las nuevas, lo que llevó a una disminución del número total de ojivas, pero esa tendencia puede invertirse en los próximos años. Los investigadores han observado que el número de ojivas nucleares operativas comenzó a aumentar. Es el caso de China, que según los cálculos del instituto, tendría unas 600 ojivas nucleares, tras agregar 100 nuevas cada año en 2023 y 2024. Es posible que alcance 1000 ojivas de aquí a 7 u 8 años. Vemos señales de alerta de una nueva carrera armamentística nuclear. Se desarrollará en el espacio exterior y en el ciberespacio, siendo el software para dirigir las armas nucleares uno de los temas por los que las grandes potencias competirán. El CIPRI registró un total de 12.241 ojivas en enero de 2025, de las cuales 9.614 están almacenadas con miras a un uso potencial. Rusia y Estados Unidos disponen de vastos programas de modernización y reemplazo
de sus ojivas nucleares. Reino Unido planea aumentar sus ojivas, mientras que el programa de modernización de Francia avanzó en 2024. Otros países como India y Pakistán siguieron desarrollando nuevos tipos de vectores de armas nucleares el año pasado. A inicios de 2025, India disponía de una reserva creciente de unas 180 armas nucleares, mientras el arsenal pakistaní sigue estable en unas 170 ojivas. En tanto, se calcula que Corea del Norte tenga unas 50 ojivas y llegue a un total de 90 en un futuro. Israel, que no reconoce la posesión de armas nucleares, también estaría modernizando su arsenal, que el CIPRI estima era de 90 ojivas a comienzos de este año. El siguiente paso sería avanzar hacia la automatización total. Ese es un paso que nunca debe darse. Si nuestras perspectivas de liberarnos del peligro de una guerra nuclear quedaran en manos de una inteligencia artificial, creo que estaríamos cerca de escenarios catastróficos. En ese aspecto, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial también jugará probablemente un papel en la carrera armamentística. Bien. Así está la situación. Sí, lo que hay que saber, según la Deutsche Welle, es que India y Corea del Sur instan a sus ciudadanos a evacuar Irán. Macron asegura que Estados Unidos hizo una oferta de alto al fuego entre Israel e Irán. Irán lanza 2 oleadas de bombardeos sobre Israel. China insta a sus ciudadanos a irse de Israel lo más antes posible. Trump de Estados Unidos asegura que todo el mundo debería evacuar Teherán inmediatamente. Eso ya me suena un poco más fuerte, ¿no? La defensa antiaérea activada a un nivel elevado en Teherán es lo que estábamos percibiendo. Netanyahu, como decía hace un instante la nota, dice que Israel matará a los líderes militares de Irán 1 a 1. Bombardeo israelí mata 3 socorristas en Teherán. Esa es una de las cifras. Y bueno, eso es más o menos lo que la reacción y los hechos de las últimas horas, precisamente en lo que significa este enfrentamiento. Esta nota del Instituto de Estocolmo, que alerta de una nueva amenaza nuclear en el planeta, pues no debería ser tan ligeramente tomada en cuenta, ¿no? Porque habla de varios indicadores. Todavía daría la impresión de que los conflictos no están relacionados, pero hace un par de meses en Ucrania se detuvo a soldados norcoreanos justamente que estaban participando en la guerra. Entonces, eso ya te da indicios de decir de que la guerra en algunos casos ya tiene matices globales. Norcorea está apoyando a Rusia y está mandando uniformados. Ahora, ¿qué va a pasar si Estados Unidos realmente ingresa con más fuerza al tema de Irán e Israel? Sin duda que van a haber repercusiones. Ahora, los iraníes también han dicho en las últimas horas que van a haber represalias a los países que apoyen a Israel. Y lo han dicho abiertamente que esas represalias serían en sedes diplomáticas, donde pues los países son más vulnerables, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Y cuando tú muestras, por ejemplo, este video animado de cómo está la situación en el planeta, pues daría la impresión que estamos viendo un cómic, pero en sí la situación está así. Esa es la tensión que existe y lamentablemente cuando hay este tipo de enfrentamientos, el planeta se conmociona. Por ejemplo, acá lo que no he visto es el tema de Taiwán y el reclamo chino. Entonces, son varios elementos. Está Oriente Medio, está el tema de Asia, el control, por tener el control de la hegemonía asiática, que Norcorea ahí busca siempre tener prevalencia y todo su viejo conflicto con Corea del Sur, en fin, el tema de Taiwán, o sea, son varios elementos que, pues no sé, habrá que esperar que pare esto, pero entre tanto te cuento que, dime, Miroslava. Sí, lo que pasa es que como ciudadanos globales, o sea, como habitantes de este planeta, vivimos nuestra realidad, nuestro entorno, nuestras problemáticas, nuestros conflictos
cacho pequeños y olvidamos que hay personas que realmente están trabajando, ¿no es cierto? Están realizando este tipo de situaciones por debajo, por detrás, y hay otro tipo de, podríamos decir, intereses que tal vez desconocemos en general y que después ya nos enteramos como parte de la masa que tiene que huir de países, ¿no? Eso es lo más triste. Lo más triste es que no tenemos un pleno conocimiento en sí de cómo se está tratando la política internacional en realidad, solamente aquella que se da a conocer, la que tenemos a luz pública, pero después desconocemos totalmente, ¿no? Sí, sí lo has dicho bien. Y en las últimas horas, aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, Naciones Unidas ha hecho un anuncio que va a tener mucha repercusión. Ustedes saben de que Estados Unidos ha decidido dejar de financiar varios programas de Naciones Unidas. Le ha quitado prácticamente el apoyo económico y Naciones Unidas hacía este anuncio de un recorte de su planilla y un recorte de su presupuesto. La ONU reducirá drásticamente sus programas de ayuda este año. El nuevo plan anunciado el lunes tiene un presupuesto de 29.000 millones de dólares, lejos de los 44.000 millones solicitados para 2025. Según su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas ha logrado recaudar hasta mediados de año 5.600 millones de dólares, un 13% de lo que pretendía. Esto resulta insuficiente para hacer frente a las crisis humanitarias en Sudán, la Franja de Gaza, la República Democrática del Congo, Birmania o Ucrania. La oficina indicó que tendrá que hiperpriorizar sus planes para ayudar a 114 millones de personas en el mundo, pese a que el plan inicial era ayudar a 180 millones de personas vulnerables. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin o disminuir la asistencia financiera en el extranjero está afectando a todo el sector mundial de la ayuda humanitaria. Los recortes tendrán importantes consecuencias para la ayuda de emergencia, las campañas de vacunación y la distribución de medicamentos para combatir el SIDA, entre otros programas. El director general de la Organización Mundial de la Salud denunció una decisión que podría costar la vida de millones de personas. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos alertó en marzo de una crisis sin precedentes, debido a la disminución del 40% de su financiación para 2025. Bien, eso ha pasado en Naciones Unidas, en la víspera aquí en Nueva York, y los que más van a sufrir son los programas. Esa es la pena, ¿no?, que existe, porque mucha gente se beneficia en el planeta a través de estos recursos, Miroslav. Bueno, es terrible en el sentido del sentido humanitario que se tiene, ¿no?, de esta institución, pero tendrá alguna razón, ¿no?, para haber tomado esa medida. Esta razón ya ha sido dada a conocer y nos imaginamos que tampoco va a ser una situación que va a mantenerse, ¿no?, tomando en cuenta el sentido y el objetivo común que se tiene con Naciones Unidas. Claro, principalmente es el recorte presupuestario de Estados Unidos lo que ha afectado, ¿no? Y a eso se suma el hecho de que los aportes de los países miembros se han reducido. Tú sabes de que Naciones Unidas, después de que se crea, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace es un fondo para poder captar recursos de diferentes donantes. Hay muchas entidades, empresas transnacionales que aportan a Naciones Unidas. Y también los gobiernos, los países, entre ellos Estados Unidos, que ha sido uno de los más fuertes financiadores de los programas de Naciones Unidas. Sin embargo, a comienzos de este año, la administración Trump ha suspendido, por ejemplo, lo primero que ha suspendido ha sido el apoyar a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, porque Trump asegura, y lo dijo en su etapa electoral, etcétera, de que Naciones Unidas, la OMS, realizó una campaña errónea contra el COVID. Por eso el presidente prácticamente suspendió estos recursos. Ahora, eso se traduce en el hecho de que se van a contratar menos médicos. Naciones Unidas, a través de la OMS, contrata incluso médicos en algunos países. Se van a contratar menos médicos, se va a distribuir menos alimentos, como decía la nota, porque pues no hay los recursos para poder mandar estos estipendios, estas dotaciones, esta donación, ¿no?
Entonces, este comunicado que sale ayer desde Nueva York, desde la sede central de Naciones Unidas, ha alarmado, ¿no? Entonces, ahora, obviamente los recursos están previstos para este año 2025, pero para el siguiente año, es el anuncio justamente, Naciones Unidas tendrá que reformular su presupuesto y ver qué hace. Sí, entonces tendremos, me imagino, por eso te digo, una información, esperemos que más tranquila, más positiva en adelante, porque no, como te digo, el cortar a Naciones Unidas es un mensaje, pero no creo que sea algo que sea latente, que se mantenga. Bueno, yo confío en tu optimismo, ojalá que esto se reformule de algún lado. Ahora, hay otros países, hay otras empresas que cuando ha sucedido esto, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es común que un instituto regule el tema de la pesca, ¿no? Es decir, es un instituto que trabaja con universidades y establece parámetros como los navíos que se dedican a la pesca, cuántas horas pueden incluso pescar en mar abierto, cuántas millas náuticas alrededor de cierto lugar pueden pescar. Eso se regula aquí en los Estados Unidos, eso es normal. Pero cuando se han reducido los presupuestos para educación federales, por ejemplo, estos institutos prácticamente han quedado sin recursos para operar. ¿Qué ha sucedido? Hay compañías, empresas privadas que han dicho, nosotros vamos a seguir financiando esto, porque es un requerimiento básico para esta industria, para lo que es toda la industria pesquera en los Estados Unidos. Entonces, nosotros también creemos que va a haber alguna opción, pero sin duda este recorte va a ser similar. O sea, no va a incidir sin duda en el presupuesto. Bien, ¿qué te parece si hablamos de nuestra amada Bolivia? ¿Qué está pasando en Bolivia, Miroslava? Cuéntanos. Bueno, para empezar, que algunos chequeos ya han empezado a registrarse. El día de hoy hemos amanecido con, el cielo nublado. Eso significa Miroslava, te hemos perdido un momento en el audio. Ahora sí, perdón. Eso significa, ¿no es cierto?, que el frío se va a incrementar un poco más. Y bueno, esta situación obviamente podríamos ir en una especie de alerta a muchas poblaciones porque hemos registrado muy bajas temperaturas. Pero en el tema político que hemos tenido en las últimas horas ha sido totalmente abrupto. Ayer hablábamos de la renuncia del ministro de Justicia, ¿te acuerdas? Había una carta en la cual aseguraba que se debía a una situación interna y que probablemente iba a mellar su dignidad porque iba a salir alguna denuncia a luz. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. En la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno, la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno, dentro de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz, que es como un estado, existe una población alejada que se llama Coroico. Es una población más pequeña. Esta población, en esta población hay un juez. Esta situación surgió el año pasado. El juez Fernando Lea Plaza emitió un fallo que suspendía a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Pani Cuaquira, elegida por voto popular el 2024, por una presunta omisión en el proceso electoral respecto a sus méritos. Esta decisión fue criticada por el Tribunal Supremo de Justicia como un hecho golpista, mientras que desde el órgano electoral se denunció una vulneración al principio de preclusión. El juez Lea Plaza fue aprehendido la semana pasada y desde entonces se descubrió una supuesta red de influencias que alcanzaría a vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y ahora al exministro César Siles.
de quien precisamente circuló un audio a diferentes medios de comunicación, y es un audio que lo estaría implicando en este caso. ¿Y eso qué significaría? Que la Fiscalía está incluyendo al exministro Siles en calidad de investigado en el caso de un consorcio de abogados, de jueces de corrupción, o sea, dentro del Poder Judicial. Este audio sería un indicio precisamente dentro de esta investigación. ¿Cómo está? Le habla el ministro de Justicia. Ministro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Sí, hemos estado hablando con el doctor Córdoba, el doctor Campet, pero lo que estamos realizando por debido a explicar ellos motivos de justicia. Sí, doctor, me anticipó. Es complicado por dónde está usted. Hola, ¿me escuchan? Le escucho, doctor, un poquito entrecortado, pero lo estoy escuchando. Dígame, doctor. Sí, le decía que hubiera querido personalmente hablar con usted, pero la distancia a veces imposibilita, pero ya haber un momento para sentarnos seguramente. Y usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción, al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitirse confirme en el Tribunal Constitucional y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero esto está conversado a muy alto nivel, doctor, no se preocupe, pierda cuidado, va a estar protegido también usted, y he leído también la acción de cumplimiento y es bastante coherente y lo que le decía al principio, justa, ¿no? Justa es lo más importante. Sí, doctor, como le comento, ya hemos nosotros hablado de los antecedentes del caso y cómo era el tema. Yo le soy sincero, doctor, un poquito me preocupaba el tema del Ministerio Público, a consecuencia también de lo último que pasó con la doctora de Santa Cruz, ¿verdad? Sí, yo voy a hablar también con Torres y con María, que no se preocupe. Ya, doctor, entonces yo esta tarde voy a estar en La Paz, voy a tratar de comunicarme con la doctora Castro y con el doctor Iván para que cerrar pues los pormenores, algunas cosas de sorteos y esas cosas. Sería ideal si nos vemos un rato. Yo tengo gabinete político, pero supongo que tipo 6, 7 estoy libre. No, ¿ya? Usted dígame, doctor, como le digo, yo estoy en la ciudad de La Paz, tenemos reunión esta tarde los jueces y yo estoy a su disposición, usted me dice. ¿A qué hora podría ser? Coordino con el doctor Córdoba ahora mismo. Ya, y voy a estar atento, doctor, mucho mejor, así también podemos cerrar al final algunos detalles. Sí, mejor. ¿Ya? Listo, doctor. Gracias. Perfecto, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Le paso con Iván. Ya. Ya, doctor, voy a estar atento. Ya, listo, doctor. Hasta luego. Bueno, para tener un poco claro, Miroslava, ¿qué es lo que devela esta grabación? Bueno, revela que internamente ellos podían sacar a un juez a voluntad, ¿no? O sea, que ellos podían inventar una situación para sacar a un juez que incomodaba. Entonces, precisamente debido a este audio, debido a esta investigación, ha sido detenida en las últimas horas la vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Claudia Castro. Fue aprehendida la mañana del lunes, acusada de ser parte de este consorcio entre jueces y abogados y que involucra al exministro César Siles. Presuntamente, este consorcio ordenó suspender las credenciales de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira Rodríguez. Entonces, se van a ver un poco, digamos, las imágenes de la detención precisamente y después vamos a escuchar las declaraciones del abogado León, quien es el que habría también dado parte de esta denuncia, ¿no? A través de las redes sociales, mediante su página de Facebook. Él empezó el día domingo a hacer las denuncias respectivas de dónde provenía esta renuncia del exministro, de este audio y de este consorcio y lo que implicaba. Bien, aquí tenemos ya este video acerca de la detención justamente. Corrupta, justicia para tantas personas que se sienten corruptas. Doctora Castro, ¿tiene algo que decir, doctora? Claro, lo que ha sucedido es que la vocal Claudia Castro Dorado es la cabecilla
de toda esta organización criminal de consorcio que se ha asentado en el Tribunal Departamental. Hemos ido ahora personalmente a que sea aprendida y ahora ella ha sido trasladada a las celdas de la PELC-CC, y en esa circunstancia lo que queremos y esperamos es que se obre de igual forma con la que se obró con el juez de Código y sea enviada al penal de mujeres por el lapso de 6 meses por lo menos. Incluso al exministro Siles, a lo que ustedes conocen. Bien, ahí estaba el abogado. Es un abogado muy conocido en Bolivia, el que justamente estaba ahí. Este momento de la detención, que estaría develando, como decía Miroslava, actos de corrupción en la justicia boliviana que tendrían o habrían tenido relación con el exministro, ¿no? No, y además está dando, ¿no? Ya deja por claro la injerencia política, la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, y esto no debió nunca existir. O sea, se conocía que existía injerencia debido a algunas situaciones, algunos fallos, como por ejemplo, ¿no? Se habla incluso de cómo es posible que se haya admitido al MST como habilitar para partido político cuando tenía absolutamente todo en contra. Entonces, existen muchísimas circunstancias que denotaban que el gobierno sí tenía injerencia, pero ahora tenemos pruebas. Ahora aparecen pruebas, aparecen personas aprendidas. ¿Por qué? Porque tocó internamente a una jueza, a una magistrada. Entonces, esta situación obviamente molesta a la ciudadanía en el sentido de que no tenemos idea de cuánto más han logrado hacer estos personajes con este consorcio. La investigación va a tener que ser exhaustiva, esperemos que sea así, porque en caso contrario, bueno, creo que el boliviano está casi escarmentado con estos tipos de denuncias, exministros que son acusados y que terminan siendo representantes como diplomáticos en otros países, ¿no? Entonces, ojalá esto no sea así con esta situación. Sí, uno de los problemas de Latinoamérica son la injerencia de los poderes, y Bolivia no está al margen de eso. Es por eso que el tema de denunciar, de poner en evidencia de que la justicia tiene, pese a ser un poder que debería ser autónomo en gestión y en acción, y tendría que ser prueba justamente por eso, es que vemos, por ejemplo, que hay relaciones con políticos, designaciones, en fin, y esto no ayuda para nada, seguro, al desarrollo de un país, al contrario, lo perjudica, ¿no? Ojalá que no se quede solamente con la denuncia. A veces, no es la primera vez que vemos, Miroslava, detenciones de este tipo, y simplemente a veces se queda ahí. Ahora la detienen a una autoridad, a una abogada, a una persona que tiene relación, y hay estos audios que circulan. Y bueno, ahí, por ejemplo, hoy en día las redes sociales nos ayudan mucho a poner en evidencia este tipo de cosas. Pero también tenemos que ser sinceros, ¿no? O sea, cuando se pone en evidencia este tipo de pruebas, es que tiene un sentido, tiene una doble intencionalidad. Porque aquí lo primero que hay que preguntarse es quién grabó. ¿Quién grabó y quién puso en evidencia? ¿Y con qué propósito? Claro. El juez que fue detenido la semana pasada fue aprehendido, el juez de Coroico, y obviamente aparece este audio. Según hay algunas notas de prensa, aseguran que Siles intentó hasta el último, y también habló la esposa de este juez que fue aprehendido, que aseguran que hasta el último instante Siles intentó evitar se dé a luz pública este audio. Cuando ya era inevitable, él decidió renunciar, porque obviamente él incluso habla de que va a tomar medidas legales porque le habrían grabado sin su consentimiento. Pero en realidad la normativa protege cuando se trata de un audio en el cual se habla de un tema delicado, un tema que incluye a una población, de un tema que podríamos decir afecta a más de una persona. Cuando es un tema privado, cuando es un tema personal, un tema que va más allá, o sea, de conocer cosas íntimas, privadas tuyas, ahí sí puedes realmente tomar medidas, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de un tema
que incluye a una población, que incluye a otras personas, que es una denuncia de corrupción, que es una denuncia que da una muestra de lo que está realmente pasando dentro de una investigación, no existen esos asideros. Entonces, aquí tenemos entonces la situación en Bolivia a un revuelo total. No sé si podemos subir una foto. El día de ayer precisamente, rápidamente ya se ha dado la posesión de la nueva ministra de Justicia. Esta ministra de Justicia era viceministra, ha sido ya, digamos, el día de ayer confirmada por el Poder Ejecutivo, por el gobierno, como la nueva ministra de Justicia que suple a César Siles. Jessica Saravia jura como la nueva ministra de Justicia en medio de un escándalo por presunta manipulación judicial. Ella es la nueva ministra que, bueno, tiene un currículum interesante, ha trabajado en instituciones internacionales, ha sido consultora también dentro de lo que significa algunos proyectos del gobierno, ha sido docente. Entonces esperemos que se dé una especie de viraje, ¿no?, interno, y que no se trate de tapar errores ajenos. Bien, sí, esperemos eso, Miroslava. Todos tenemos ese ánimo que al final del día las cosas mejoren y cambien. Y a propósito de nuestra amada Bolivia, tú me has pasado esto que pues todos dirán ¿qué es? Es la posición de la papeleta electoral para el 17 de agosto. Ahí se encuentra el sorteo que se ha realizado el día de ayer. Tenemos también al vicepresidente del órgano electoral plurinacional, el señor Hassan Teufel, que también hace la muestra precisamente de esta papeleta, oficializa lo que significa las posiciones que tendrá cada partido y alianza política. Y luego tenemos también la papeleta en la cual ya se ve los rostros, o sea, esta ya es una simulación que se ha hecho con los rostros de quienes van a ser los candidatos presidenciales. Ahí tenemos en el número 1, por ejemplo, Alianza Popular con Andrónico Rodríguez. El número 2, recordemos que ADN tuvo la inhabilitación de su candidato presidencial, sin embargo ya están regularizando estos papeles, pero no pudo entrar a foto todavía la papeleta. En el número 3 tenemos a Súmate con Manfred Reyes Villa. En el número 4 es NGP con Fidel Tapia. Hay que recordar que NGP está teniendo a Jaime Dun como candidato presidencial, pero hasta el momento no ha logrado regularizar su habilitación. Sin embargo, mientras tanto está supliendo Fidel Tapia. Tenemos a Libre con Tuto Quiroga en el número 5. En el número 6 a Johnny Fernández con Alianza del Pueblo. En el número 7 al MAS y PSP con Eduardo del Castillo. En el número 8 al nuevo partido de Morena con Eva Copa Murga, que es la actual alcaldesa de El Alto. Por si acaso, en el 6 Johnny Fernández es alcalde de Santa Cruz, y en el 3 el Manfred Reyes Villa es alcalde de Cochabamba. En el número 9 a Unidad Nacional, solamente como unidad, con Samuel Doria Medina. Y en el número 10 al PDC, el Partido Demócrata, pese a que tenía un problema interno de que sí, de que no, que nosotros vamos con él y nosotros no queremos. Al final se prevaleció, digamos, el directorio del PDC, que acepta como candidato a Rodrigo Paz Pereira. De estos candidatos, bueno, son muy pocos los que tienen partidos propios. Gran parte de ellos se han sumado a partidos políticos en los cuales no formaban o no eran parte de la estructura. Los partidos taxi, con partidos propios vienen a ser prácticamente Manfred Reyes Villa, el partido de ADN, el partido de UCS, el MAS y PSP, Morena y Unidad, ¿no? Después el resto prácticamente ha tenido que sumarse a estos partidos taxis para estar dentro de esta papeleta. Bien, de esta manera Bolivia ya tiene su papeleta electoral. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Ojo, ojo, sin equivocarse cuando vaya a votar. Bueno, aquí en los Estados Unidos son como 20,000 bolivianos que vamos a participar de esta elección, Dios mediante, si llegamos hasta el 17 de agosto. Pero a mí me llama la atención algo que quiero decir aprovechándome de esta plataforma. Cuando tú tratas de analizar, hay varias personas que están corriendo, si vale el término, varias veces buscando la presidencia. Manfred Reyes Villa, por ejemplo, Tuto Quiroga, y también Doria Medina, don Samuel Doria Medina. Y Johnny Fernández también es parte de ese viejo esquema, porque él también buscó, siempre tuvo el afán
de ser, de dirigir el país, todo, siempre se mantuvo en una vida política activa. Hay que recordar que Johnny Fernández es el hijo de un extinto líder cochabambino dedicado al negocio más fructífero en Bolivia, la venta de cerveza. Entonces, su padre, que tenía esta cervecería, la más popular, él heredó esa fortuna y todo eso, y es ahí que también se dedica a la política, ¿no? Entonces, Johnny Fernández viene de un pasado muy ligado a lo que ha sido UCS. Ahora creo que su agrupación no está funcionando, ha debido pasar algo, me imagino, por eso ha ido por otro partido político. ¿Qué es lo que sucede? Es UCS que se suma, un partido político se sumó a UCS y crearon una alianza, porque ahora pueden presentarse como alianzas, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, Doria Medina es una alianza, Johnny Fernández es una alianza, Tuto Quiroga es una alianza, Andrónico Rodríguez es una alianza, o sea, se han aliado con más de un partido para simplificar un poco. Tienen la sigla, pero han cambiado dentro de la papeleta como alianza el nombre. O sea, se han remozado. En la víspera yo estaba acá en Washington hablando con algunos políticos bolivianos y coincidíamos con algo. En la tertulia, que es fácil ser político de café, en la tertulia nosotros decíamos que una vez de que pasen las elecciones se va a atomizar igual o peor el país, porque son alianzas incluso forzadas en muchos casos. No hay un programa de gobierno, menos una postura ideológica en muchos casos. Entonces, una vez de que pasen las elecciones, sin duda que habrá una fragmentación aún mayor en lo que significa. Y ahora, si me permites decir algo más, Samuel Doria Medina en su tiempo promovió a Eva Copa. Eva Copa nació de las filas de Samuel Doria Medina. Te estás confundiendo con Soledad Chapetón. Ah, perdón, sí, me estoy confundiendo, efectivamente. Más bien, para corregir entonces mi interpretación, Eva Copa nace de las filas del MAS, ¿no es cierto? Sí, así es. Ok. Y hablando de Soledad Chapetón, que tiene yo hasta donde la vi tenía un gran narrador. Es candidata es candidata precisamente de unidad para el legislativo, ¿no? Para ser asambleísta. Ah, ya. Está todavía con Samuel Doria Medina, no se desmarcó. Claro, sí, no se desmarcó Soledad. Dejó la alcaldía del Alto, se casó, fue madre y obviamente hizo una pausa política, ¿no? Pero la pausa política no podía dejarla de lado, porque sí, es una mujer muy aguerrida, que de alguna u otra forma fue una de las primeras mujeres alcaldesas en el Alto, que se dio a conocer, ¿no? Con más preponderancia que otras autoridades. Entonces fue interesante, más aún representante de la ciudad más joven de Bolivia, ¿no? Porque el Alto es una de las últimas ciudades que ha sido de alguna forma podríamos decir, fundada en nuestro país. Ok. Ahora, algo que me llama la atención, y pido disculpas porque desde aquí a veces, no es que lleguen tarde las noticias, sino que nuestro contexto a veces nos obliga a otras prioridades. El ex ministro de gobierno, este señor del Castillo, pues yo no lo vi en la primera época del MAS, me imagino que es un hombre muy, muy querido en la comunidad del MAS, de lo que era el partido, el movimiento de Evo Morales, y él prácticamente aparece como el heredero de todo lo que ha sido el MAS en los últimos 14, 16 años, si quieres sumarlos. ¿De dónde sale? O sea, ¿cuál es su pasado político? ¿Por qué tiene esta posición tan... es de las juventudes del movimiento. Es de las juventudes del movimiento al socialismo. Precisamente el 2019 hubieron las juventudes que salieron a marchar, que salieron, por ejemplo, a enfrentarse en las calles y lo demás. Y él fue uno de los personajes que de alguna forma sobresalió un poco más dentro de las juventudes del MAS, ¿no es cierto? Las juventudes urbanas, de alguna forma te podría decir. Él tiene algún recorrido también dentro de lo que significa el partido, el movimiento al socialismo, y terminó siendo ministro de gobierno durante mucho tiempo.
es uno de los pocos ministros que se mantuvo y construyó una imagen precisamente a este cargo. Y tiene todo el apoyo del MAS, o sea, del MAS que todavía se queda, digamos, de los movimientos sociales. ¿O hasta qué punto tiene respaldo, Miroslava? Dentro del movimiento al socialismo, a inicios de año se hizo una evaluación de quién podría ser candidato, porque al principio se quería que sea el actual presidente Luis Arce. Sin embargo, la situación económica, la crisis, esto desmejoró muchísimo la imagen de Luis Arce, tanto así que internamente se llegó a hablar de la imagen de Eduardo del Castillo, que precisamente era un personaje que hacía un afronte a Evo Morales. Una vez se dieron vuelta las situaciones internas dentro del movimiento al socialismo y fue una imagen, podríamos decir, un poco más dura, la mano derecha casi del actual presidente Luis Arce. Sin embargo, obviamente ya como candidato la tónica cambia, ¿no es cierto? Porque ahora, tomando en cuenta que la imagen de Luis Arce está muy echada a menos, él está tomando la posición de ser crítico al actual gobierno, a cómo se está manejando el gobierno actual. Y tenemos una campaña precisamente para que el movimiento al socialismo logre remontar sus cifras, porque hablamos de por lo menos más de 15 años que teníamos al MAS liderando las encuestas entre las primeras 5 posiciones, y ahora teníamos al movimiento al socialismo casi en la 7ª, 8ª posición, que históricamente nunca había pasado. Entonces, de alguna forma se intentó con la imagen del Castillo tratar de mejorar y de evitar que la sigla desaparezca con este candidato. No sabemos qué es lo que va a pasar. Tú sabes que en política nada está dicho, es hasta el último instante en el cual va a haber un montón de situaciones, denuncias, se va a dar la vuelta a muchas, podríamos decir, muchos candidatos podrían subir, podrían bajar. Entonces es como una ruleta rusa en este sentido, ya que no tenemos la hegemonía del movimiento al socialismo. Entonces todos entran en carrera y es todos con todos, ¿no? O sea, va a haber, por eso te digo, muchas situaciones que nos van a sorprender en estos 2 meses más que vienen. Bien, sí. Y el hecho de que Andrónico Rodríguez participe con otra agrupación ciudadana, Andrónico viene de las filas del movimiento campesino o calero, esto te dice claramente que el MAS se está presentando, es decir, el MAS bases, el MAS originario, el MAS en esencia, se está presentando dividido en 2 fracciones. La gente de Andrónico Rodríguez y la gente que le sigue al exministro, a este joven, como tú lo describes, que salía a marchar y que ahí pues empezó a ganar el cariño de la gente, marchando, se ganó el puesto y el de ministro y ahora quiere ser candidato, que es el presidente de Bolivia, ¿no? Entonces así está la cosa, pero ¿cuál es la descripción para más adelante? Lo que sí podemos avisorar tal vez es que va a haber una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta, ¿quiénes se unirían con quiénes? A ver, especulemos un poco. Yo pienso que la gente del MAS, al final, Andrónico y este señor del Castillo se unirían. Para mí eso ya está conversado. Eso ya está conversado. Oh, wow. Ya han pactado. Claro, ha sido más o menos una especie de pacto de quienes van a segunda vuelta, quienes quieren ser gobierno sí o sí, quienes tienen más del 20, 30% de votación. Se especula que tal vez lleguen al 40% de votación con Andrónico Rodríguez, pero no, o sea, no, yo no te aseguro nada al respecto. Como te digo, para mí en política todo tiene sus cutivueltas y es muy posible que eso cambie. Además que incluso existen ya, me faltó tiempo, he encontrado un video en el cual una persona dentro de un programa en la Argentina hace unas denuncias muy fuertes, muy fuertes contra varios personajes de nuestro país. Asegura que realmente nuestro país es un país tránsito,
un país paraíso para muchas bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico y metidas muchísimo en el tema político. Habla de personajes que son ahora candidatos o que quisieron ser candidatos, que están incluidos. Habla incluso de organizaciones internacionales que también estarían ingresando a nuestro país. A mí me preocupó muchísimo porque lo hacían tan a mano suelta, lo hacían tan despreocupadamente, en el sentido de que Bolivia, o sea, y ellos mismos dicen, la realidad de Bolivia, la verdadera realidad de Bolivia, ni siquiera la conocen sus propios ciudadanos. Y nos tiene que preocupar a nosotros que somos países vecinos porque nos va a afectar. Entonces, a mí me preocupó en el sentido ese de que habían situaciones, narraban hechos, circunstancias que no estaban jaladas de los cabellos como en otras ocasiones, que realmente son circunstancias que se han registrado en nuestra historia, que se han registrado en muchas maneras dentro del Kesmicot, denuncias. Y bueno, Slenka Luna, por si acaso, está dando una opinión, si la podemos compartir antes de irnos. Claro que sí. ¿Qué dice Slenka Luna? ¿Será que están divididos? Pregunta. Para mí que todo es un teatro bien armado para mantener a la izquierda en el poder. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí te digo más o menos qué es lo que he visto. Existiría una especie de conversación que la hemos observado en Santa Cruz. No sé si podemos poner la papeleta con los candidatos. Vamos a colocar justamente ahí la papeleta, un poquito los periódicos. Ahí está la papeleta. Ya. En esa reunión que hubo en Santa Cruz estuvieron Johnny Fernández cuando quería ser el paraguas de qué partido para Andrónico Rodríguez, Eva Copa, y obviamente hay gente que asegura que el MAS y PSP en realidad no está dividido. Imagínate, especulemos, serían 4 partidos, serían 4 personajes, ¿no? Que podrían unirse para poder ser de alguna forma, estar todavía, mantenerse en el poder. Entonces, el restante, tenemos, bueno, Unidad Nacional intentó tener una alianza con Jorge Quiroga, pues supuestamente esta alianza se rompió terriblemente por temas internos, de unas encuestas internas para ver quién lideraba este proyecto de unidad, y al final se separaron. Entonces, tenemos una oposición atomizada, dividida. Ellos sí están divididos. A mí no me cabe duda. Tal vez uno u otro han hablado para ver un tema de alianza. Podría asegurar que tanto Tuto como Doria Medina serían los que ahorita estarían tratando de ver alianzas con quienes, ¿no? Hemos tenido otra reunión en Cochabamba de Manfred Reyes Villa, a la cual asistió precisamente Jorge Quiroga Ramírez y Samuel Doria Medina. Entonces, podría ser que ese sea el otro bloque para una segunda vuelta. Obviamente, dentro de estos 3 tendrían que ver quién va a ser el quien presida, ¿no? Porque en la otra alianza que tenemos es más que, o sea, todo señala que podría ser Andrónico Rodríguez, y en esta otra alianza todo señala que podría ser Samuel Doria Medina. Especulando un poco, podríamos tener una segunda vuelta en ese sentido. Wow, qué interesante. Y dime una cosa, Rodrigo Paz, ¿a quién apoyaría en su momento? Porque no te olvides que el bastión fuerte de Rodrigo es Tarija, y el voto fuerte de Rodrigo Paz, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, alcalde de Tarija, gobernador, incluso creo que fue, pero senador por este lindo pueblo. ¿A quién crees que apoya? Este fin de semana sale la nueva encuesta elaborada por El Deber. En la última encuesta que ha elaborado Unitel, Rodrigo Paz no tenía tanto apoyo en Tarija. O sea, no era, digamos, abrumador. Igual que Manfred Reyes Villa, no tenía tanto apoyo a nivel departamento en Cochabamba. Lo tenía casi a la par con Andrónico Rodríguez. Andrónico tiene más apoyo. Entonces, tenemos, por ejemplo, alcaldes que están intentando tener unas buenas cifras, pero en lo real, dentro de las encuestas, no se está viendo así. Por eso te digo, tendríamos que ver este fin de semana cuál es la nueva percepción ciudadana que se tiene respecto a estos candidatos. Ya estructurada una papeleta para el 17 de agosto, ya confirmado quiénes están y quiénes no están habilitados. Yo creo que ya la próxima semana vamos a tener una situación un poquito más clara de lo que podríamos esperar para estas elecciones. Entonces, en tu criterio, Rodrigo Paz, ¿a quién apoyaría? ¿A Samuel o a Andrónico? Tomando en cuenta que tal vez esos serían los 2 polos.
de acuerdo a la narrativa, a los discursos que él ha tenido como parte de la Asamblea Legislativa, unidad a Doria Medina o a Tuto Quiroga. Sí. Y Morena sería con el MAS. Eso, ¿no? ¿Quién? Morena con Eva Copa sería al Claro, MAS. claro, por eso te decía, en esa reunión en Santa Cruz estaba UCS, Morena y estaba Andrónico, eran los tres. Y a eso Castillo se sumaría. En Claro todo que caso, Morena, tengo entendido que Morena también coquetea con el MAS y PSP. Entonces, por eso te hablaba de que es muy probable que se junten en un solo bloque ellos, limando asperezas, porque van a sacar muchos trapitos al sol en estos 2 meses, van a tener que limar asperezas, pero ya ha habido unos diálogos previos. Es como decir, mira amigo, antes de entrar a la cancha, bueno, te quiero decir que llegado el momento nos podemos apoyar, ¿te parece? Sí, lo voy a pensar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entran a la cancha, se sacan la mugre, termina el partido y obviamente ahí para hacer el tercer tiempo van a tener que definir cómo irán realmente debido a esta charla previa. Es lo que yo visualizo. bien, fantástico. Así está la política, amigos y amigas de Bolivia. Nos vamos, Miroslava. Gracias a toda la gente por seguirnos, gracias por compartir nuestra transmisión, gracias por otra vez por el cariño de cada uno de ustedes. Miroslava Fernández desde Bolivia y quien les habla José Antonio Condori desde los Estados Unidos. Nos despedimos. Muchísimas gracias, que tengan una linda jornada y que sea un día maravilloso para todos ustedes, mucho amor en su entorno, mucha fe, mucho pensamiento positivo y sobre todo mentalizar tu jornada. Programa desde temprano y ve hasta el final cuánto has logrado cumplir. Gracias por estar con nosotros, buen día. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e Inteligencia Artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses.